Saludos a todos. Aquí estamos en otro encuentro dentro de esta iniciativa, de estos mensajes del Zen-Me, donde estamos adquiriendo, en este caso, la habilidad y el hábito de acechar ciertas actitudes, comportamientos, ciertas formas de relacionarnos con nosotros mismos y de vincularnos con la vida y con los acontecimientos que en ella experimentamos. El día de hoy vamos a hablar del miedo. Habíamos venido conversando de otros atributos, ¿cierto? Como podía ser el deseo, como podía ser la pereza. Y el día de hoy, bueno, pues podemos llevar la atención al miedo, reconociendo en él, vamos a decir, una característica fundamental que pudiéramos denominarla natural y otras características que pudiéramos observarlas o entenderlas en términos de artificiales. El miedo, entendiéndolo de forma natural, viene a ser una energía, una emoción, una sensación, un estado interno, el cual el cuerpo, esa mente quizás ancestral, ubicada en la profundidad, ¿no?, de nuestra cavidad, bueno, pues del cerebro y del sistema nervioso central, se despierta en situaciones donde se reconoce cierto peligro hacia nuestra propia supervivencia. Ese miedo genera una bioquímica especial, muy particular, que nos lleva a comportarnos a veces de forma sobrenatural frente a determinadas situaciones. En contextos como en el que me encuentro, si pasamos la noche, si nos quedamos sin víveres, si llegamos a esa experiencia extrema de supervivencia, el miedo puede ser que se despierte para agudizar nuestros sentidos y de esta manera darnos más oportunidades para identificar una presa, para identificar ciertos riesgos en el camino. Es decir, nos va a dar un potencial extra a ese estado donde ese miedo no está despierto en nosotros. Si nos habituamos a este tipo de contextos, ese miedo natural que está asociado a un proceso, vamos a decir, irracional, lo podemos ir direccionando, conduciendo, respirando y sosteniendo para que ese miedo no se convierta en pánico y termine por paralizarnos o anularnos frente a algún tipo de situación extrema, frente a algún tipo de situación que se ha presentado en nuestra vida de forma inesperada. Es decir, que un accidente, ciertas situaciones que nos llevan a ese extremo, a veces se nos presentan, como digo, de forma inesperada, de forma sorpresiva, y ese miedo nos puede dar una ventaja frente a esa situación, o si no logramos manejarlo, nos puede llevar a una parálisis, digamos, a través del pánico. Este tipo de respuestas, este tipo de situaciones, como digo, las podemos entender de forma natural y a cada uno de nosotros se nos va a despertar en determinadas situaciones. Ahora bien, hay situaciones que despiertan este miedo, incluso que nos llevan a esa parálisis y que no son situaciones reales. Es decir, no estamos en un contexto o en una situación auténtica de un verdadero peligro hacia nuestra supervivencia. Que sepamos que hay un conflicto entre dos países al otro lado del planeta nos puede llevar a querer, por ejemplo, llenar nuestra despensa por ese temor a una escasez de alimentos. Podemos entender ese movimiento como una prevención, podemos entender ese movimiento como una preparación, podemos entender ese movimiento como un grado de inteligencia donde, conociendo el contexto global, pues nos podemos preparar a cierta situación. Pero lo que es cierto es que detrás
de este ejemplo que estamos observando, radica un miedo irracional, un miedo artificial, en el sentido de que la situación no es real en este presente, es una situación que se está reproduciendo en nuestro discurso mental, en nuestra pantalla mental a través de diferentes situaciones hipotéticas, y frente a ese escenario imaginario generamos una respuesta que está inducida por este miedo, por este temor del que estamos hablando. Quizás haya otras situaciones en la vida que no son tan obvias y que también nos llevan a tener este tipo de comportamientos, donde comenzamos a actuar en nuestro presente en función de ciertas situaciones que nuestro miedo nos trae a nuestro imaginario, y sin darnos cuenta generamos más que una respuesta, una reacción a ese miedo. Entonces empezamos a percibir que nuestra vida está dirigida o está gobernada por ese miedo, que a veces nos puede ayudar a salir de ciertas situaciones, si es que se llegan a concretar, pero que en la mayoría de los casos nos evitan, nos impiden, nos limitan a disfrutar del tiempo presente. Ese miedo, cuando empieza a adquirir relevancia en nuestra vida, nos lleva a querer elegir menos situaciones desconocidas, a querer visitar menos lugares nuevos. Nos lleva a generar experiencias cada vez más repetitivas, más sujetas a una, vamos a decir, monotonidad. Es decir, empieza a generarse una rutina en nuestra vida donde esa zona de confort cada vez es más chiquita, cada vez es más conocida y por consiguiente genera menos placer, menos satisfacción, aunque sí pudiera generar más seguridad. Una seguridad que sigue siendo hipotética. Vivo con la sensación de seguridad, aunque nadie asegura que aparezca un meteorito en el firmamento, nadie asegura que, aparezcan ciertas situaciones que no están en nuestras manos poderlas controlar y que nos van a confrontar con una situación real, ¿no?, donde ese miedo se va a despertar. Entonces vivimos con una aparente seguridad o con una aparente tranquilidad, y digo aparente porque lo que estamos haciendo es manejar ese miedo dentro de un contexto muy restringido, y esa seguridad o esa tranquilidad también es artificial, porque considero que ese artificio en el que vivo es mi realidad, y desde ahí me relaciono con esa burbuja de realidad y vivo esa apariencia o esa aparente tranquilidad. Entonces vamos a intentar observar ese miedo que habita en nosotros, si es un miedo real que se despierta por una situación real, y por consiguiente, si lo identifico, a la hora de activarse mis sentidos, puedo generar, ¿no?, una mejor salida de esa situación. Si no me dejo llevar por el miedo, y como digo, me puede llevar incluso hasta una parálisis donde me quedo bloqueado y pues no logro salir de esa situación por mí mismo. O si realmente ese miedo se despierta por una sugestión de mi mente que está intentando evitar situaciones de un pasado que quizás he vivido yo o sé que ha vivido otro ser humano, o está intentando evitar situaciones en un futuro que considero no van a ser placenteras, no van a ser agradables, e intento construirme no solamente un lugar o una realidad conocida, sino también un contexto de cierto bienestar. Un bienestar que también se va a convertir en un artificio, porque no se relaciona con la parte esencial de nosotros, se relaciona con ese imaginario que en nuestra mente habita y que está alimentando y sosteniendo ese miedo interno. Entonces ese bienestar, esa comodidad, esa tranquilidad están asociados a situaciones irreales, imaginarias, por consiguiente son en sí mismos artificios, y eso en nuestro mundo interno logramos identificarnos, nuestra mente subconsciente logra identificar eso, y a la larga llevamos una vida de tranquilidad, llevamos una vida de aparente bienestar, pero en el fondo de nosotros no se encuentra esa tranquilidad, no se encuentra esa serenidad, no se encuentra esa paz, no hay ese bienestar, y empezamos a cuestionarnos qué tipo de vida es la que tenemos, qué tipo de vida es la que hemos ido viviendo, y a veces no logramos identificar qué ha sido ese miedo el que nos ha ido conduciendo, el que nos ha ido dirigiendo, y ha impedido que nuestra propia naturaleza se expresara en la vida, y por consiguiente tuviéramos una vida
plena, en auténtica libertad. Así es que ahí tenemos el miedo, con estas dos características que podemos identificar en numerosas situaciones de nuestra vida, para poder acecharlo y sostener, si es ese miedo irracional generado en nuestro imaginario, para que no dirija nuestra vida y realmente podamos disfrutar de esa plenitud a la que vinimos a experimentar en este plano terrenal.